recién publicada una nueva ley con gran impacto para la industria alimentaria, y estoy hablando de la Ley 1 del año 2025 sobre la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Pero ¿por qué es importante saber este tema? ¿Por qué hoy estoy aquí analizando esta legislación en mi episodio del podcast? Pues porque el desperdicio alimentario no solo representa una pérdida económica masiva, sino que también tiene implicaciones ambientales muy serias. En España, según los datos más recientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, estamos desperdiciando aproximadamente 7,7 millones de toneladas de alimentos al año. Esto equivale a una media de 31 kilos por persona. Y además el desperdicio alimentario representa alrededor del 8 al 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según datos de la FAO. Solamente entre la fase de la post-cosecha y la venta minorista se pierde hasta el 14% de las cantidades de alimentos que se pueden producir en el mundo, según igualmente ha indicado la FAO. Por todo esto, el desperdicio de alimentos supone un fracaso a lo largo de toda la cadena, desde la producción primaria, pasando por la transformación industrial, la distribución y el consumidor final. Es por eso que hoy veremos cómo esta nueva ley busca revertir esta situación que exige a la industria alimentaria y cómo podemos adaptarnos con no solo cumplir la legislación, sino también contribuir de manera activa a un modelo de producción y consumo mucho más sostenible. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marife Montes y estamos de nuevo con un episodio de mi podcast en marifemontes.com, donde cada semana trato temas de aplicación a la industria alimentaria basándonos siempre en sistemas de seguridad alimentaria. Vemos herramientas, trucos, consejos y aplicación de requisitos para la industria alimentaria. Recuerda que en marifemontes.com podrás suscribirte para no perderte ningún episodio, además de poderte descargar los apuntes de cada uno de estos episodios. Ahora sí, comenzamos un nuevo episodio en marifemontes.com. Para entender la importancia de esta Ley 1 del año 2025, primero quiero repasar brevemente cómo ha ido evolucionando la percepción que tenemos del desperdicio alimentario en estos últimos años. Históricamente, el desperdicio alimentario ha sido visto como un daño colateral inevitable. Hemos puesto el foco en maximizar la producción y asegurar el suministro, pero muy poca atención se ha prestado a estos excedentes o a estos alimentos que hemos ido desechando a lo largo de toda esta cadena alimentaria. Sin embargo, es verdad que ya estamos cogiendo mucha más conciencia por todo esto, ¿no? Porque hay un cambio de paradigma. ¿Por qué ha habido este cambio? Realmente ha sido por una ampliación de esta concienciación social o un resurgimiento de esta concienciación social, esta sensibilización de los consumidores frente a la escasez de recursos y el impacto ambiental que está teniendo este desperdicio. También estamos teniendo mucha más concienciación a la hora del impacto medioambiental, ya que, como he dicho anteriormente, se estima que este desperdicio alimentario puede representar hasta un 8 o 10% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero, con lo cual todo esto nos ha levantado bastantes alarmas. También ha habido el surgimiento de objetivos internacionales a través de las organizaciones gubernamentales que también nos están poniendo un poco el foco en esta concienciación. Hemos visto que hay desde el año 2015 a través de Naciones Unidas un programa de objetivos y concretamente tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que lo que está buscando es reducir a la mitad este desperdicio alimentario para el 2030 y 2050. De la misma manera, la Unión Europea, con su proyecto Green Deal o proyecto verde europeo, establece una serie de estrategias claras para combatir el desperdicio y promover esta economía circular. Y además también hay estrategias nacionales, en este caso España, que ha dado ya unos primeros pasos. Vamos a decir que unos pasos, pues ya están dados, quizás un poco tarde con esta ley, porque es verdad que desde el año 2013 hay un proyecto que se llama Más Alimento y Menos Desperdicio, que está impulsado por el Ministerio de Agricultura, que va promoviendo buenas prácticas en todos estos eslabones de la cadena alimentaria. El estudio FAO sobre las pérdidas y desperdicio de los alimentos en todo el mundo es un estudio que abarca, ¿no?, todo lo que es el alcance, las causas, la prevención, y que desde el año 2011 está siendo un verdadero punto de inflexión a la hora de tomar concienciación mundial sobre esta materia. Desprende datos
muy reveladores, ¿no? En el que nos dice que, por ejemplo, un tercio de la producción de alimentos se está perdiendo a nivel de desperdicio. Esto equivale a 1.300 millones de toneladas al año. Son cantidades enormes de recursos que estamos destinando en producir un alimento, que ese alimento no se va a consumir. Estamos utilizándolo, todo este recurso, en vano. Y estamos además generando efectos invernaderos sin necesidad ninguna, porque al final todos estos alimentos se están perdiendo o se están desperdiciando, con lo cual ya sí que es verdad que es el momento de revertir toda esta situación y tomar absoluta conciencia. Y aunque aquí en este podcast siempre estoy enfocada y siempre hablo de requisitos que le aplican directamente a la industria alimentaria, sí que bueno, en este caso quiero tomar concienciación a todos los niveles, incluido al consumidor, porque todos al final somos consumidores. Fíjate que la Unión Europea también nos da un dato muy demoledor, porque calcula que el 40% del desperdicio se está concentrando en la fase o en el eslabón del consumidor. Es decir, que es que el 40% somos todos responsables. Sí que es verdad que el otro restante pues se repartiría entre la transformación y fabricación, y siendo un 15% en restauración y un 5% en la distribución. Pero si como consumidor podemos ahorrar este desperdicio, que representa un 40%, pues ya también estaríamos ganando mucho. Pero bueno, como digo, yo me enfoco más en requisitos dentro de la industria alimentaria y hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué necesidades hemos detectado aquí a raíz de la publicación de esta legislación? A partir de este nuevo enfoque, ¿no? ¿Qué necesidades? Pues vamos a tener necesidades muy patentes, que será optimizar nuestros procesos productivos para poder reducir mermas y productos no conformes. Vamos a tener la necesidad también de mejorar el etiquetado alimentario, indicando formas mucho más sencillas de entender qué sería un consumo preferente. Vamos a gestionar de forma más eficiente todo el stock y la logística de estos alimentos que están próximos a su vencimiento. Y tenemos que colaborar como industria alimentaria con bancos de alimentos y entidades sociales. Todo esto lo vamos viendo, el desarrollo y la aplicación que nos trae esta ley 1 del año 2025 recién publicadita. Bien, vamos a entrar lleno a analizar de forma general, ¿vale?, toda la aplicación de esta ley. Como digo, esta es la primera ley nacional de España que establece la obligación específica en materia de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Su objetivo principal es reducir de forma efectiva las pérdidas y este desperdicio a lo largo de toda la cadena alimentaria. Vamos a, con esta ley, intentar fomentar mucho más su aprovechamiento y revalorización, respetando toda la garantía de seguridad alimentaria. Eso siempre, no lo podemos perder. Por encima está la seguridad alimentaria y la garantía de inocuidad alimentaria. Pero fíjate que ahora te desgloso, ¿no?, los objetivos que tiene esta legislación, y que vamos a ver cómo desarrollamos luego cada uno de estos aspectos dentro de la industria alimentaria. De forma general, ya lo hemos dicho, vamos a ver de manera particular. Su primer objetivo es disminuir todas las pérdidas y desperdicio alimentario a lo largo de toda la cadena. Intenta que se haga una gestión mucho más eficaz de todos los recursos, promoviendo esa economía circular. De manera que tenemos que definir que realmente se entiende por pérdida y desperdicio alimentario de una forma totalmente integral a lo largo de todos los eslabones. Fomentar, que ya lo he dicho, la donación y redistribución de alimentos, garantizando esa seguridad alimentaria y sin olvidar tampoco la trazabilidad. Vamos a analizar en profundidad todas las causas y las consecuencias que generan esta pérdida y este desperdicio, favoreciendo así la forma de prevenirlo. Sabiendo dónde está esa causa y esas consecuencias, vamos a ser mucho más eficaces para poderlo prevenir. Con esta legislación también vamos a progresar en esa medición cualitativa y cuantitativa de forma muy rigurosa y actualizada. Es verdad que la administración es por la parte que le toca, va a estar compartiéndonos todos los años informes de cómo transcurre la aplicación de esta legislación, y ya iremos viendo cómo se está aplicando. Ahora mismo aquí está el objetivo, pero luego iremos viendo su aplicación y su repercusión realmente práctica y real. Porque además esta legislación lo que también intenta es sentar las bases para las entidades de iniciativa social. Es una forma de organizar o de establecer, ¿no?, el estándar a estas organizaciones sin ánimo de lucro para que puedan hacer uso de estos alimentos donados y de todos los agentes que están implicados en la gestión de estos recursos, ¿no?, a la hora del transporte, transformación, almacenamiento, para que todos estos productos que no se van a comercializar sean aprovechados a través de estas donaciones. También esta legislación nos incorpora un conjunto de ordenamiento jurídico donde le damos coherencia a este objetivo. Y por último, pues también dar
respuesta a la producción y consumo responsables con una agenda, de manera bueno, pues que desde la alimentación primaria o producción primaria a lo largo de toda la cadena de suministro podamos ir midiendo cómo se lleva a cabo estas medidas y ver también cómo repercute en esa reducción de residuos. Es claro que el ámbito de aplicación de esta ley afecta a productores primarios, industria de transformación y procesado de alimentos, distribuidores, hostelería, restauración y comercio minorista. Aquí en este caso al comercio minorista se excluyen aquellos que son pequeños comercios inferiores a 1.300 metros cuadrados. Y luego también vamos a ver en la legislación que es importante destacar que hay una serie de definiciones que debemos de conocer, pero yo he destacado 3 de ellas. Las 2 primeras importantes para que así conozcamos bien lo que esta legislación nos habla sobre el desperdicio, que en este caso el desperdicio nos lo define como la parte de los alimentos que están destinadas a ser ingeridas por el ser humano, pero que se termina desechando como residuo. Eso es lo que sería un desperdicio. Es un alimento que es totalmente apto para su consumo humano, pero que al final lo desechamos como residuo. Y mientras que las pérdidas de alimentos son productos agrarios o alimentos que por cualquier circunstancia quedan fuera de la explotación, no se reincorporan a la cadena de suministro, sino que se quedan en el suelo o que pueden ser reutilizados como compostaje o con una finalidad que no es la alimentación humana, que puede ser animal. La diferencia entre desperdicio alimentario, que sí que abarca toda la cadena de distribución, mientras que las pérdidas del alimento están mucho más enfocados al sector primario. Pero ahora también quiero destacar la definición de microempresa, porque en este caso una microempresa es aquella que ocupa menos de 10 trabajadores y tiene un volumen de negocio anual o un balance general anual no superior a los 2 millones de euros. ¿Pero por qué hago esta definición o por qué destaco esta definición? Porque dentro del ámbito de aplicación también se quedan excluidas de aplicar parte de esta ley para aquellas empresas que están catalogadas como microempresas, aquellas que son menos de 10 trabajadores y con un volumen de negocio inferior a los 2 millones de euros. Es verdad que aquí se quedarían englobadas muchísimas empresas que, bueno, pues pueden representar un volumen importante también de este desperdicio alimentario. Pero bueno, la ley está planificada así. ¿Y esto qué quiere decir o esto qué quiere implicar? ¿No? Pues que realmente estas microempresas estarían exentas de ciertas obligaciones específicas, no completamente al margen de la ley, pero sí porque, bueno, vamos a ver lo del plan estratégico y demás, no tendrían, lo que vamos a ver ahora a continuación, no le aplicaría, pero sí que tienen que aplicar parte de lo que llamamos la jerarquía de prioridades, que es la gestión de esta parte del desperdicio alimentario o pérdidas alimentarias, según el artículo 5, pero no el 6, que es donde tenemos lo del programa. Con lo cual, bueno, es verdad que aún así, como recomendación práctica, ya sabemos que no es de obligado cumplimiento, pero es verdad que también en la ley encontramos que sí que sería recomendable que estas microempresas adopten buenas prácticas de prevención del desperdicio alimentario. No solo va a contribuir a la sostenibilidad y a la responsabilidad social, sino que es verdad que vamos a ver que se puede comprobar que mejora la eficiencia operativa y el margen también de económico de la empresa y, por supuesto, la imagen. En resumen, estas microempresas están exentas de elaborar el plan formal de prevención, pero no de seguir los principios generales que tiene dicha ley. Con lo cual, te animo a que si tú eres una microempresa, también contribuyas a reducir este desperdicio alimentario. Y ahora paso ya a, si no eres microempresa, si no estás exento de aplicación de esta legislación, ¿cuáles serían realmente las obligaciones que tiene la industria? Aquí te vengo a describir, ¿no? Te recuerdo también que si te descargas los apuntes vas a encontrarlo todo bastante bien desglosado para que lo tengas disponible como lista de chequeo y así puedas asegurarte que estamos cumpliendo la legislación de manera escrupulosa y detallada. Entonces, te digo, ¿no? De forma directa, ¿no? Todas las empresas alimentarias tienen que cumplir con los requisitos de esta legislación y lo que nos viene pidiendo es, en primer lugar, nos pide elaborar un plan de prevención de pérdidas y de desperdicio. ¿Esto qué? Esto es tener un plan documentado donde vamos a analizar
dónde y por qué se van a producir todas estas pérdidas alimentarias, qué medidas se van a tomar para evitarlas o reducirlas y cómo se medirá y evaluará la eficacia de dichas medidas. Luego tenemos que establecer también una jerarquía de prioridades en la gestión de los excedentes. Esto quiere decir que la ley establece un orden claro de actuación en el momento que tengamos excedentes. En primer lugar, tendríamos que redistribuirlo mediante donaciones a entidades sociales autorizadas. Como segundo lugar, o en el escalón, tendríamos la transformación de alimentos no aptos para consumo humano que se puedan destinar a la alimentación animal o compostaje, y ya en tercera instancia o en tercer lugar, como última opción, se podrían eliminar, pero siempre teniendo en cuenta que se minimice el impacto ambiental, es decir, que nos establece esa jerarquía de qué hacer con esos excedentes que no se conviertan en desechos, ¿vale? Que no se conviertan en pérdidas alimentarias. Luego también nos establece la necesidad de establecer convenios de colaboraciones obligatorios, es decir, que todas estas donaciones de alimentos deben formalizarse siempre en convenios o en contratos de colaboración con entidades receptoras que están destinadas a recibir este producto, estos excedentes, para evitar estas pérdidas alimentarias. Siempre con estos convenios que establezcamos tenemos que tener en cuenta que hay que mantener una trazabilidad, una seguridad y una responsabilidad alimentaria. Esto debe de estar también contenido en ese plan documentado. Luego tenemos otro cuarto punto que también debemos de documentar, que serían las medidas a implantar sobre el etiquetado y la comercialización. Es decir, nosotros tenemos que impulsar una práctica de comercializar productos que, bueno, pues estando próximos a una fecha de consumo preferente, pero que siguen perfectamente aptos para su consumo, y fomentar, digamos, en las ventas de estos productos de forma prioritaria con respecto a otros que tengan fecha de consumo anteriores. Esta práctica ya la estamos viendo en infinidad, o por lo menos yo lo estoy viendo en muchos supermercados, que te dejan bien remarcados productos que están próximos a su consumo, a su fecha de consumo preferente, y te los ponen con alguna pegatina y aplican un descuento económico para fomentar que el consumidor se lleve ese producto antes que uno con fecha más larga. Con lo cual yo lo veo también una práctica bastante interesante y que debemos como consumidores de aprovechar. Y luego ya en quinto lugar nos establece también esta legislación la parte que menos nos gusta, que sería el régimen de inspección y de sanción. Recuerda que al final es una ley de obligado cumplimiento. En nuestro caso nos enfocamos a la industria alimentaria y bueno, pues sí que es verdad que hay pues sanciones que van desde los 200 euros hasta los 500.000 dependiendo de la gravedad de la infracción. No quiero tampoco aburrirte con todos los niveles de infracciones que hay, pero sí realmente pues hacerte ver que, bueno, pues que se van a llevar a cabo inspecciones y que lógicamente es una ley de obligado cumplimiento. Y es todos estos aspectos que tenemos que tener en la industria alimentaria, que nos aplica toda esta ley dentro de la industria alimentaria, realmente qué implica, ¿no? ¿Qué es lo que para nosotros nos implica tener este programa o este plan de prevención? Pues lo que nos implica es que tiene que ser un documento formal, tiene que ser un procedimiento totalmente documentado y que mejor integrarlo dentro de nuestro sistema de gestión de calidad y de seguridad alimentaria. En este caso, dentro del procedimiento, lo que tenemos que tener bien claro es contemplar la identificación de todos los puntos críticos donde se está produciendo desperdicio. Tenemos que identificar en nuestro diagrama de flujo donde tenemos esos puntos de generación de desperdicio. Tenemos que cuantificar todas las pérdidas. Aquí pues ya buscamos los indicadores de medida que más fácil nos resulte, pero que sean veraces, que sean sencillos de medir, pero que sean reales, ¿no? Como una medición de kilos de desperdicio por tonelada o tipo de producto, cada frecuencia, etcétera. Es decir, tenemos que cuantificar todas estas pérdidas. De manera que también nos ayude a analizar las causas que están provocando estas pérdidas. Errores en producción, defectos de embalaje, stock que se quedan obsoletos, fallos a la hora de predecir una demanda alimentaria, a la hora de hacer una orden de producción. En definitiva, tenemos también que analizar todas estas causas o puntos de origen. Tenemos que establecer medidas correctoras como optimización de líneas, reajuste de formato, mejora en la gestión de pedidos. Y como digo, todo esto luego que se pueda medir a través de estos indicadores de desempeño, de estos KPI, para que luego podamos, tras estas medidas, analizar y poder mejorar. Aquí igual siempre, fijaros que
sería de aplicación en todos estos aspectos igualmente. Aquello que no se puede medir, no se puede mejorar. Y esta ley lo que nos pide es que dentro de una industria alimentaria podamos mejorar todo el proceso productivo para evitar estas pérdidas alimentarias. Y todo esto realmente, como podrás ver o como podemos estar viendo, se puede integrar de forma muy natural dentro de nuestros programas de prerequisitos, dentro de nuestra política ambiental, dentro de la sostenibilidad, que ya son palabras que normas como FSS 22000, BRC, IFS ya están integradas dentro del estándar, dentro de los requisitos, y que no se le está dando la repercusión dentro del sistema de inocuidad alimentaria que debería. Pues ahora esta ley nos ayuda a impulsar estos requisitos, que fijaros que estas normas ya vienen de atrás pidiéndonos que los integremos dentro de nuestro sistema. Uno de los puntos que nos está hablando es gestionar las donaciones, ¿verdad? Pues sí, ¿cómo lo podríamos hacer? Elaborando convenios estandarizados con entidades sociales y estableciendo procedimientos internos para... Ten en cuenta que si nosotros vamos a llevar a cabo donaciones, tenemos que, en primer lugar, verificar que la calidad y la seguridad de los productos donados mantienen unas correctas prácticas de higiene, tanto en la conservación como en la manipulación de los alimentos. Tenemos que tenerlos perfectamente controlados, asumir la gestión en todo momento de la entrega del producto que estamos donando. Tenemos que disponer de las instalaciones y equipos adecuados para garantizar su calidad y seguridad alimentaria, incluyendo dispositivos, por ejemplo, para mantener la cadena de frío en los casos que realmente lo esté necesitando. Pero como industria alimentaria somos responsables de gestionar toda esta seguridad alimentaria hasta el momento de la entrega de esta donación. Tenemos que documentar toda la salida de productos, pues lotes, cantidades, fechas. Esto es obligatorio, como ya bien sabemos, porque tenemos que mantener un sistema de trazabilidad absolutamente al detalle, incluyendo también los alimentos que han sido donados. De manera que luego al final, en todos estos ejercicios de trazabilidad que hagamos, es verdad que no son productos vendidos, quizás pues esa trazabilidad de balance de masa a nivel económico ya quedaría anulada, pero no por eso tenemos que garantizar todo el balance de masa de los lotes que estamos trazando, y si hay parte que estamos donando, tiene que quedar reflejada igualmente. Con ello, bueno, pues recuerda que tenemos que mantener todos los registros necesarios para cuando luego estamos auditando este requisito y este punto, pues que lo podamos justificar. Y además recuerda que hemos dicho que también vamos a recibir inspecciones de la administración y nos van a pedir, por supuesto, todos los registros que estén verificando y que nos estén evidenciando que hemos llevado a cabo todas estas donaciones dentro de esa calidad y seguridad alimentaria. Porque al final lo que nos pide es que estas donaciones se hagan con toda la garantía y con toda la seguridad. Y fijaros que luego también hay dos aspectos que la legislación también nos contempla y que debemos de integrarlo dentro de nuestro programa, que quizás estas partes sí que es verdad que dentro de un estándar de seguridad alimentaria pues ya no nos aplica tanto, pero yo quiero tenerlo en cuenta en esta interpretación de la ley, en este episodio, para que no lo dejemos en el olvido y lo incluyamos dentro de nuestro procedimiento, porque esta ley nos dice que tenemos que realizar todas las donaciones y esta distribución de alimentos sin discriminación ninguna, ni por discapacidad, ni por edad, ni por sexo, que todos los alimentos que nosotros estemos donando no tengamos prioridades en entidades sin ánimo de lucro, sino que todas ellas puedan recibir nuestros productos y que los convenios que nosotros estemos firmando pues no haya ninguna discriminación y se pueda demostrar que no ha habido ninguna discriminación. Y además tenemos también que vincular las donaciones de todos estos productos a proyectos que posibiliten el empleo y la inserción sociolaboral con personas que estén en situación de vulnerabilidad o que, pues dependiendo de los proyectos que también tengamos con una perspectiva comunitaria y de cohesión social, con lo cual estos dos aspectos que los tengamos muy en cuenta, que también van a ser vigilados por la aplicación de esta legislación. Hemos hablado de la importancia que tiene el etiquetado y es verdad que aquí sí que, pues ya hemos hablado en alguna ocasión en estos episodios, tenemos una legislación muy clara de etiquetado alimentario, pues aquí juega un papel fundamental el garantizar que queda bien reflejado el detalle de la fecha de consumo preferente y pues a través también de estas promociones o donaciones o ventas rápidas que estamos teniendo en las cadenas de distribución, pues la importancia de que que quede bien reflejado todo este etiquetado. Y es verdad que ahora tenemos un reto importante para la industria porque va a tener que integrar estas nuevas obligaciones
sin comprometer la seguridad alimentaria, va a tener que desarrollar alianzas logísticas y tiene que asumir costes. Por supuesto que sí, al final tenemos que asumir como industria alimentaria costes de implantar todas estas medidas, tanto de donaciones como previamente medidas correctivas, la elaboración de toda esta documentación. Pero vamos a verlo como que nos abre oportunidades de mejora, porque nos va a mejorar muchísimo la rentabilidad. Vamos a verlo con este enfoque, ¿no? Oye, pues si tenemos un buen programa de gestión de este desperdicio en el que primero estamos identificando todas estas pérdidas, esto nos va a ayudar a mejorar la rentabilidad porque vamos a reducir mermas. Vamos a poder acceder también a certificaciones de sostenibilidad alimentaria y por supuesto vamos a podernos diferenciar como industria sostenible, como industria con concienciación social a la hora de, a nivel de marketing, ¿no? Como empresa responsable y concienciada con el desperdicio y con la sostenibilidad medioambiental, con lo cual, oye, pues una oportunidad también como industria alimentaria. Es verdad que yo me hice también la pregunta, digo, pero ¿qué diferencia hay? Porque ya tenemos en España una ley que nos habla de la prevención de las pérdidas y del desperdicio alimentario, que es la Ley 7 del año 22, donde nos hablaba de residuos y de suelos contaminados, ¿no? En este caso, ¿qué diferencia hay entre una legislación y otra? Bien, pues la Ley 7 es un marco general que nos habla sobre residuos y economía circular. Nos establece principios básicos dentro de esta economía circular en España, donde pues incluye también la gestión de los residuos y la responsabilidad ampliada del productor. En esta ley encontramos un contexto de residuos alimentarios donde nos pide que se introduzcan medidas para prevenir su generación y fomentar su reducción a lo largo de toda la cadena. Pero es verdad que la Ley 1 del año 25, que es la que estamos analizando en este episodio de mi podcast, está mucho más centrada de forma específica a la prevención de pérdida y desperdicio alimentario. Está más enfocada a desarrollar y concretar disposiciones específicas frente a la Ley 7 del año 22. Es decir, que nos establece ya una serie de obligaciones concretas, detalladas para todos los agentes de la cadena alimentaria, incluyendo a la industria alimentaria, que nos obliga a elaborar planes de prevención, nos obliga a tener una jerarquía de prioridades a la hora de gestionar todos estos excedentes y la donación de los alimentos. Con lo cual, la relación realmente entre la Ley 1 del año 25 y la Ley 7 del año 22, es que en la Ley 1 desarrolla y complementa disposiciones de la Ley 7, en la Ley 7 se establece un marco general y en la Ley 1 proporciona ya las herramientas y obligaciones concretas, con lo cual de esta manera ya estamos viendo un poco la diferencia que yo me preguntaba y por si tú también lo habías preguntado, pues ya tenemos aquí la respuesta. Es importante también conocer cuál es el plazo de implantación. En este caso, la Ley 1 del año 25, que se ha publicado el 2 de abril del año 2025, entra en aplicación a partir del 2 de abril del 26. Es decir, que tenemos un año para poner en marcha toda esta obligación del plan de prevención del desperdicio alimentario. ¿Cuál es mi recomendación? En este caso tenemos un año y no por eso quiere decir que dentro de un año comencemos a aplicar la legislación. No, sino que para dentro de un año ya tenemos que tener implantadas todas las medidas que están reflejadas en esta ley. Por eso, pues yo te aconsejo que vayamos haciendo ya un diagnóstico temprano, que iniciemos cuanto antes el análisis de estos puntos críticos donde se están generando estas pérdidas y este desperdicio, que integremos ya este plan con nuestro sistema existente, que si ya estamos certificados en BRC, en IFS, en FSC 22000, ya tenemos requisitos donde nos habla de sostenibilidad y nos habla de gestión de residuos y nos habla también de alimentos que están destinados como residuo para alimentación animal. Es decir, que es que ya esta ley la podemos aplicar dentro de nuestros sistemas de seguridad alimentaria. Es el momento para tener todo este año de formación y concienciación de todo el personal. Tenemos que capacitar a todos los equipos con modelos prácticos a nivel de prevención y gestión de desperdicios. Y por supuesto tenemos todo este año para establecer estos convenios, formalizar los acuerdos con entidades sociales para ir repartiendo las donaciones de estos excedentes. No hacerlo a partir del 2 de abril del año 26, sino que ya está de aplicación y que a partir del 2 de abril pueden comenzar todas estas inspecciones y tenemos que tenerlo todo perfectamente implantado.
Como digo, resultaría muy interesante que integrásemos la aplicación de esta legislación con sistemas implantados de gestión bajo normas como IFS, BRC o FSS 22000, y te voy a explicar ahora, digamos, los pasos más sencillos para poderlo integrar ya de forma práctica. En primer lugar, podemos hacer un análisis previo, es decir, cómo lo integro o cuáles son los requisitos. Vamos a ver dónde están los requisitos en estas normas que me están integrando el requisito de la legislación. Bueno, pues si nos vamos a la norma IFS, lo tenemos, por supuesto, en el capítulo 1, donde nos dice que tenemos que planificar objetivos de sostenibilidad, con lo cual ahí ya quedaría perfectamente integrado, pero además tenemos el capítulo, o el punto, mejor dicho, del 4.19, donde nos habla de control de pérdidas y desperdicios en el apartado de residuos, con lo cual ahí tenemos la referencia en la norma IFS con respecto al desperdicio alimentario. Si nos vamos a la norma BRC, igualmente lo encontramos en la política y luego lo encontramos en el requisito 4.8 de gestión de residuos, con lo cual de esta manera también podemos añadirlo en la política y también vamos a poderlo integrar en el procedimiento de gestión de residuos, que ahora después te indicaré un poco cómo debemos de modificar este procedimiento para contemplar todos los puntos mínimos que nos pide esta ley. Y luego en la norma FSS 22000 tenemos dentro de los programas de prerequisitos, hay uno que nos habla sobre residuos y eficiencia de los recursos. Ahí también podemos incluirlo o integrarlo dentro de ese prerequisito o incluso hacer un anexo o un prerequisito adicional destinado al desperdicio alimentario. Ya es verdad que donde más cómodo te resulte, si lo quieres integrar dentro de tu sistema o crear un nuevo procedimiento donde vamos a describir todo este contenido mínimo. Yo me vuelvo muy pesada, pero te recuerdo que en los apuntes lo vas a tener todo perfectamente desglosado, identificado a modo de lista de chequeo, para que así no tengas duda a la hora de integrarlo en tu procedimiento. Puntos mínimos que tiene que tener tu procedimiento. El análisis de los puntos críticos de desperdicio, es decir, identificar dónde se generan todas estas mermas, desde la recesión en el proceso productivo, en el envasado, en el almacenamiento. Cuantificación del desperdicio, vamos a tener que definir cuáles serían todas las medidas que vamos a ir tomando, ¿no? Todos los KPI. Tenemos que analizar las causas a raíz de estos puntos críticos o estos puntos de generación, pues que podamos identificar las causas y establecer medidas correctoras y preventivas para minimizar y eliminar estas pérdidas. Vamos a establecer la jerarquía, que es lo que ya esto no lo indica la ley, y sí que es verdad que bueno, pues tenemos que hacerle, digamos, caso, que primero sería donación, luego aprovechamiento en alimentación animal y por último ya el compostaje. Estos indicadores y objetivos de reducción tienen que ser medibles, como todos los objetivos y todos los indicadores, tienen que ser medibles, tienen que ser analizados, tienen que tener un seguimiento periódico, tienen que ser revisados. Es verdad que, bueno, pues dependiendo un poco de cómo será el KPI que hemos definido, pues ya estableceremos ese programa de revisión, pero tienen que ser también revisados y tenemos que mantener evidencias de esta revisión, de este análisis y de actuaciones para que los datos que estamos midiendo estén dentro de los valores que habíamos planificado. ¿Cómo vamos a documentarlo todo esto en nuestro sistema? En primer lugar, vamos a crear un procedimiento o bien específico o vamos a modificar aquel que ya tengamos de residuos. Yo casi que aquí mi consejo es que hagamos un procedimiento nuevo, porque es verdad que residuos como tal, pues ahí estaríamos mezclando quizás datos que, bueno, pues yo creo que quedaría mucho más limpio y mejor definido si tenemos un procedimiento específico, independiente, que lo llamemos prevención de pérdida y desperdicio alimentario, donde ahí pues va a ser incluido dentro de nuestro manual, va a ser referenciado dentro de nuestra política de empresa, donde vamos a establecer objetivos directamente relacionados con este procedimiento y donde, bueno, pues luego se le va a incluir su plan de auditoría, el cual vamos a usar para formar a todo nuestro personal, el cual nos va a generar o nos va a derivar la creación de una serie de registros para ir midiendo todo este desperdicio, para evidenciar y documentar que lo estamos gestionando correctamente y que se están tomando todas las actuaciones necesarias para la efectividad de este procedimiento. A modo ya de resumen total, ¿vale? Te diría que tienes que, a modo de checklist rápido, tener un procedimiento formal creado,
identificarlo en nuestra política al aspecto de prevención del desperdicio, identificar todos los puntos críticos, tener puntos de medida, KPIs para el desperdicio alimentario, formar al personal, identificar e integrar dentro de tu manual todos los registros y seguimientos periódicos de este desperdicio e incluirlo dentro de tu programa de auditorías internas y revisión por la dirección. Todo esto quedaría perfectamente, si lo hacemos así, quedaría perfectamente integrado dentro de nuestro procedimiento de gestión documental, en este caso de prevención de pérdidas y desperdicio. Y te he puesto en los apuntes, que esto ya no te lo voy a leer porque ya sería un poco árido leerlo, pero sí que es verdad, o no te lo voy a describir, pero te he incluido en los apuntes un listado de todos los puntos mínimos que tiene que tener nuestro procedimiento, cuál tiene que ser el objetivo, el alcance. Te he definido todas las responsabilidades, todos los miembros, todas las personas que van a intervenir en este procedimiento, cómo vamos a desarrollar todo el procedimiento, de cómo vamos a identificar los puntos de control, cómo vamos a cuantificarlos, cómo vamos a establecer esa jerarquía, todos los indicadores, todos los registros que están asociados, la referencia y la necesidad también de tener anexos a este procedimiento. Ahí te he dejado todo el listado de todos los puntos mínimos que tienes que contemplar y desarrollar. No es un procedimiento ya desarrollado porque cada industria alimentaria tendrá que desarrollarlo en función de la situación en la que se encuentre, pero sí he querido tener un listado de todos estos puntos mínimos que tienen que tener o que debe de contemplar en tu procedimiento. Así que hasta aquí yo creo que sí que ahora ya podemos ser mucho más conscientes de este desperdicio alimentario. Tenemos que ser conscientes que no es un daño colateral inevitable, sino que es un problema estructural que tiene que ser gestionado con seriedad por todos los eslabones de la cadena y siempre manteniendo, por supuesto, aspectos de calidad, de seguridad alimentaria y de impacto ambiental. Esta ley no solo es una exigencia legal, que sí que lo es, sino que también es una oportunidad real que tenemos como industria alimentaria para recompensar todos estos desperdicios a cadenas de distribución o a entidades sin ánimo de lucro que están siendo necesitadas. Reducir el desperdicio no solo tiene un sentido ético y ambiental, sino también económico. Y yo creo que por aquí podemos ya darle esa oportunidad de implantarlo en nuestro sistema. Cada kilo de alimento que estamos evitando desperdiciar es ahorrar recursos, energía, tiempo y dinero. Además, las empresas tienen que liderar todo este cambio, posicionándose como referentes en sostenibilidad, responsabilidad y en eficiencia. Y así que realmente mi recomendación es clara. No veamos esta ley como una carga administrativa más, sino como una ruta para innovar, mejorar procesos y contribuir a un modelo de industria mucho más resiliente y comprometido con nuestro futuro. Ahora ya sí que hemos terminado de analizar esta ley y la aplicación que tiene en la industria alimentaria. Espero pues haberle dado un poquito de luz también a esta legislación que acaba de ser publicada, ver también cómo aplicaría en una industria alimentaria, animarte a que le tomes conciencia lo antes posible. Tenemos todo un año para implantar todos estos programas de optimización en el desperdicio. No lo dejes para el final. Así que si necesitas cualquier ayuda, puedes contar conmigo, puedes ponerte en contacto conmigo en mi página web marifemontes.com. Y ahora, pues sí que te pido, como siempre, que si te ha gustado este episodio, si te ha resultado interesante, me lo hagas saber a través de tus comentarios. También que me ayudes a compartir la existencia de este episodio y de todo mi podcast entre tus contactos que pienses que les puede también interesar escucharlo, y que pues desde mi página web marifemontes.com vas a poderte descargar los apuntes de este episodio y de todos ellos si te suscribes como miembro de mi podcast o de manera individualizada en cada uno de estos episodios. Y pues que también te recuerdo que en mi página web marifemontes.com vas a poder tener todo un apartado de mis cursos que tengo en seguridad alimentaria. Así que te invito a que visites mi página web y no olvides dejarme una bonita reseña. Nos vemos la semana que viene. Chao.